Vamos a arrancar con juego, Ujú. y le voy a dejar que hable David. Así que bueno, vamos a arrancar, como les dije, con esos autores, con Freud, con Averasturi, si llegamos a Levin con Levin, y hasta donde lleguemos. Así que bueno. Sí. Entonces, como les decía, esa clase y ese texto breve que tienen ustedes ahí de Freud acerca del juego del Fordá, de qué es lo que investiga, de qué es lo que estudia y las conclusiones que saca. Yo voy a hacer una muy breve intro, luego les voy a compartir un PowerPoint que tengo preparado, sorpresa de la profe, no se lo mostré, así que no está chequeado esto, pero no teníamos PowerPoint acerca de este tema, pero ya lo vamos a pasar incluso después, mejorado, a Prezi y demás, pero es un material para que ustedes también lo vayan siguiendo mejor y no me escuchen, me van a escuchar a mí igual hablar, si tienen preguntas lo dejan ahí en el chat también, como decía la profe, luego vamos atendiendo esas preguntas, si bien es bastante entendible el texto, y es cortito, como la introducción también de Averasturi. Y luego vemos algunos conceptos que siempre trabajamos acerca de lo que trae Levin, y como decía la profe, acerca de una discusión bastante actual y una mirada bastante concreta y en una postura desde donde trae Levin su texto, ¿no? Acerca de la virtualidad y los juegos electrónicos. Y el juego, ¿no? Una concepción acerca del juego y la puesta en valor de lo que vive el niño y el cuerpo y cómo elabora este tipo de juegos. Esperen que vea acá, ahí estoy desactivando. Muy bien. Bueno, para arrancar, va ingresando alguien, ahí, bien. ¿Qué es lo que va a decir Freud o lo que va a traer Freud en este texto? Es un texto de 1920, la profe lo nombraba, más allá del principio del placer, y lo que va a trabajar aquí es el modo de trabajo del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas, que es el juego infantil. ¿Sí? Eso como para arrancar, ¿no? Había algunas teorías que habían estudiado este tipo de prácticas, habían sacado algunas conclusiones de los motivos por el cual llevan a los niños a jugar, pero no habían considerado la ganancia de placer. Entonces, Freud aquí va a sacar algunas conclusiones en este primer juego, como les voy a compartir en el PowerPoint, autocreado de un niño de 1 año y medio. Que no sé si, no recuerdo si el texto lo nombra, no lo vi yo, pero interpretamos que era el nieto de Freud, ¿es así, Ana? Era nieto de Freud, ¿no? Quien hace esta Sí, sí, sí. investigación. No lo dice el texto, pero sí es el nieto de Freud. Tal cual. De hecho, pasa tiempo haciendo esta investigación, pasa bastante tiempo con sus padres, bueno, tener este vínculo, ¿no? Y saca algunas conclusiones. Ahora sí yo voy a pasar a compartirles entonces la pantalla. Voy a ir por aquí. Voy a ampliar. Mientras va ingresando Fabiana. Ahí está. Gracias, Ana. Denme un segundito. Bueno, la imagen de algunos autores que trabajan este tipo de cosas, o este tema en particular, pero yo no solo voy a enfocarme en Freud. Ahí se ve bien la pantalla, ¿no? Perfecto. No por abajo. Sí. Ok. Sí, se ve bien. Ahí está. Bueno, los aportes de Sigmund Freud, desde la teoría psicoanalítica, teorías, bueno, justamente del siglo XX, ¿no? Como les decía, Freud trabaja desde dos ángulos este tema y ahora se los voy a compartir. El juego como una necesidad de expresar sin obstáculos lo que uno siente. Y lo vamos a desarrollar exclusivamente a través de la investigación de este niño. Vinculado al instinto o al principio de placer. Juego simbólico que permite un proceso análogo de realización de deseos insatisfechos. Análogo, digo, en relación o parecido o igual al sueño en los adultos.
el juego, fíjense esta definición, el juego como elaboración de experiencias traumáticas. Y acá es donde el texto se va a focalizar, trayendo como ejemplo esta investigación que hace Freud del juego del Fordá. Les decía, Freud trabaja este tema en 2 periodos. El primer periodo desde el inicio de su obra hasta 1920, que va a traer los primeros aportes de 1909 a través de la interpretación del juego, sueño y fantasías, en el análisis de un caso de fobia de un niño de 5 años, un caso muy conocido, que es el caso Juanito o caso del pequeño Hans. El segundo periodo, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, del que habla este texto, es desde 1920 en adelante. Observa e interpreta el juego de su nieto de 18 meses, ahí chequeamos este dato, y es así, juego del Fordá o juego del carretel. Fíjense esta definición técnica que dice ta o no ta. Y ahora vamos a ver por qué dice eso. ¿Qué significa? ¿Está o no está? Y vamos a desarrollar este juego como lo plantea Freud. Freud plantea que el juego del carretel es el modo que utiliza el niño para dominar su angustia frente a la separación de su madre. Esto es clave. Esto es clave para entender lo que el texto va a llamar el gran logro cultural. Repito, el juego del carretel es el modo que utiliza el niño para dominar su angustia frente a la separación de su madre, permitiéndole elaborar la angustia que la situación real le genera, la situación de separación de la madre, que esa situación le impone. Muy bien. Avanzo un paso más. Acá me apunté algunas cositas para entonces contarles cómo lo trae el texto a este juego. Mientras siguen ingresando compañeros, se enteraron que íbamos a hablar del juego de Fordá y siguen entrando en forma masiva. En forma masiva. Entran compañeros, no importa, dicen, llega tarde, pero no importa, no me quiero perder este tema y todo lo que fueron compartiendo. Juego de Fordá, bueno, ¿qué significa? Como les decía anteriormente, el primer juego autocreado de un niño de 1 año y medio, de 18 meses. Algunas características de este niño es que no molestaba a la noche y era obediente. Ya esto llama mucho la atención. Llama mucho la atención de que no molestaba a la noche y que era obediente cuando se le decía o se le negaba tocar determinadas cosas, determinados objetos o ir a determinados lugares, ¿no? Esto es lo que ya empieza a apuntar en esta investigación Freud. Y algo muy particular, no lloraba cuando se ausentaba la madre, incluso por largo tiempo, ¿no? Algo que observa entonces de su nieto Freud es que tenía el hábito de arrojar objetos. Arrojaba objetos. Y cuando arrojaba los objetos, el texto va a traer esta interjección de ¡oh! Y eso significaba, o ellos interpretan, Freud y la madre del niño, interpretan que significaba se fue, o Ford, se fue. Y luego de eso, el niño no jugaba a otra cosa, primero, el niño no jugaba a otra cosa que arrojar objetos. Ese era el juego del niño. Arrojaba objetos debajo de la cama, los arrojaba para distintos lugares. Y al agarrar un carretel con un hilo, el niño, contrariamente a jugar a los autitos, lo que hizo fue nuevamente, ¿qué cosa? Arrojar el objeto, diciendo esto, se fue y trayéndolo y diciendo, acá está. Por eso, anteriormente, cuando decía ta y no está y no está, se fue y acá está. Este era el juego que el niño hacía. Y lo que va a descubrir Freud con esta investigación y con este juego es algo muy, muy interesante, que algo ya adelantamos. Entonces, ¿cómo era el juego? Este juego autocreado, repasamos, de un niño de 18 meses, nieto de Freud, que hace una investigación, lo observan, y una de las cosas
que observan es primero su comportamiento frente a la ausencia de la madre, que no lloraba, que no molestaba, que no se, digamos, incomodaba tanto como se podría esperar frente a la ausencia de la madre, y este arrojar objetos y luego con el carretel arrojarlo, decir se fue, luego traerlo y decir acá está. Avanzamos un poquito. Acá. Les nombré algo acerca del gran logro cultural, y esto es muy importante porque ¿qué es lo que el niño está elaborando con ese primer juego? Esperen que tengo ahí algunos compañeros. Ahí está. ¿Qué es lo que estaba haciendo el niño con ese primer juego autocreado? Repetía, algo que también observa Freud, es que repetía el primer acto de arrojar objetos sin cansancio. Lo hacía una y otra vez. Pero el segundo acto le causaba mayor placer. Entonces, ¿cuál es el gran logro cultural que el niño va a lograr con este juego? El gran logro cultural del niño es su renuncia pulsional a admitir sin protestas la partida de la madre. Esto es muy interesante y es muy característico de por qué este juego está en este texto llamado Más allá del principio de placer. Esa repetición es lo que le causaba placer. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta aquí. Ahí está el niño arrojando objetos. En este caso encontré un niño que arrojaba una piedra, pero la pregunta es, entonces, denme un segundito, ahí. ¿Cómo conciliar el principio de placer, va a decir el texto, con la repetición de una situación penosa, angustiante del niño por la ausencia de la madre, vamos a decir, ¿no? ¿A qué jugaba el niño con este juego? Con este arrojar y decir, oh, se fue y acá está. Jugaba a la partida, a que se iba la madre. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba tramitando esa situación angustiosa, o esta situación angustiante. Y ahí es donde Freud va a elaborar esta teoría acerca de, del juego como la posibilidad de tramitar situaciones traumáticas. Jugaba la partida porque era jugaba la partida, que es la situación que podríamos decir displacentera, como la condición, o porque era la condición previa de la gozosa reaparición, de la acá está, que era, como les decía hoy, lo que le causaba mayor placer al niño, ¿no? Entonces, el niño, fíjense esto, convierte en juego esa vivencia pasando de un papel pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque lo sufría, porque lo vivía sin la posibilidad de hacer nada, digamos, la ausencia de la madre, ¿no? Digo, estoy hablando en pasado sobre esta investigación, sobre este niño particular, pero lo estamos trayendo como una experiencia y una teoría que trae Freud acerca de cada niño, ¿no? Pasando de un papel entonces pasivo a otro activo en la situación. Se convierte en sujeto activo de la elaboración traumática a través de este juego. Muy bien. Quiero traerle algunas cositas más. Muy bien. Posteriormente, Freud observó que el niño no solo juega a lo que le es placentero, fíjense esto, y ahora pegamos esto de más allá del principio del placer, no solamente juega a lo que le es placentero, sino que también repite situaciones dolorosas, displacenteras, traumáticas, que al jugar logran elaborar haciéndose dueños de la situación. Esto es muy importante, ¿no? Haciéndose dueño de la situación a través del juego. Entonces le atribuye al juego un carácter elaborativo. La función del juego para elaborar situaciones traumáticas.
Podemos poner como ejemplo esta experiencia que el niño tiene de ir al médico, de situaciones que le generan displacer y que no puede, las vive de manera pasiva, y luego con el juego las va a traer de nuevo para poder elaborarlas, ¿no? 4 enunciados relevantes para que tengan en cuenta. Mediante la repetición simbólica, la teoría traumática del juego, los niños repiten en sus juegos todo aquello que en la vida les ha causado una intensa impresión, y de ese modo procurar una descarga emocional y se adueñan de la situación. Hace una catarsis, vamos a decir, o la exterioriza. De esta manera, a través de los juegos, los niños se ponen, por ejemplo, en un rol diferente y pueden elaborar las situaciones traumáticas para hacer esa descarga de energía. Tendencia al placer en el juego. Ansiedad, compulsión a la repetición, esta conducta de repetir la situación una y otra vez, esa situación que le fue penosa, para luego poder elaborarla. Contenidos inconscientes y así en ese círculo, a partir de la cual el niño repite como juego una impresión desagradable, repetición que está ligada a la consecución o a lograr el placer. El juego como disfraz de la libido. Realizador de deseos y vía de descarga de la vida pulsional infantil. Entonces, en 1920 destaca el carácter de elaboración del juego por el mecanismo de la simbolización y por el de la compulsión a la repetición, siendo la primera vez que se plantea el valor terapéutico del juego. El deseo de ser mayor es el motor del juego, esto que los niños tienen de hacer como los grandes, digamos, ¿no? Hacer como los grandes. Por ejemplo, ellos se van a convertir en el doctor que los revisó a ellos y que les generó cierta sensación desagradable o molestia o incomodidad. ¿Con quién? Con un hermanito, con un vecinito, o con quienes juegan, van a jugar a ser como los padres, como los adultos, y esto es lo que les representa un motor para jugar. Algo que pasó con este niño también y que es muy característico es que luego de un año, es más, el niño en sí, al arrojar estos objetos, el niño es como que decía, enojado los arrojaba, yo mismo te estoy echando y yo te puedo traer, ¿no? Esta elaboración del gran logro cultural, ¿no? Yo mismo te arrojo. Y al año, al niño le habían dicho que su padre había ido a la guerra, lo trae el texto de esto, y él dice, vete a la guerra, como que él mismo lo echaba. Y también lo que va a dar cuenta el texto acerca de esa anécdota es que no era que el niño lo extrañaba, le habían contado que su padre estaba ausente y se encontraba en la guerra, no era que lo extrañaba, sino que demostraba con esta actitud no querer ser molestado en su posesión exclusiva de la madre. Habíamos conversado anteriormente acerca del complejo de Edipo y esto era lo que el niño estaba diciendo con ese arrojar ese objeto, ¿no? Por aquí. Hasta aquí, ¿cómo venimos? Se va entendiendo cómo es lo del juego del carretel, lo de arrojar objetos y este carretel que lo tira y lo vuelve a traer, y qué es lo que el niño va a elaborar como situación traumática para poder tramitarla, digamos, para poder descargar esa emoción, esa energía. Ahora, posteriormente, Freud observó que el niño no solo juega a lo que le es placentero otra vez, sino que también repite situaciones dolorosas, displacenteras, traumáticas, que al jugar logran elaborar haciéndose dueños de la situación. Eso ya lo habíamos dicho. Los aportes de Freud, entonces, sacamos como conclusión, permitieron comprender que si bien los niños de temprana edad no pueden expresarse totalmente con palabras, sí pueden hacerlo
como decíamos también recién, a través de un lenguaje preverbal mediante el juego y el dibujo. Lo que la profe llamaba desarrollos especiales, juego, dibujo. Por lo que accediendo al significado de estos, es posible recrear el método psicoanalítico en niños. Muy bien, hasta aquí la presentación de Freud. Les conté acerca de algunas situaciones que son traumáticas para niños, como ir al doctor. Ese va a ser el contenido del próximo juego del niño, ¿no? Situaciones en las que él se encuentra y cambia la pasividad en actividad de jugar. Lo mismo que a él le hicieron es lo que él va a hacer para, de alguna manera, vengarse, ¿no? Entonces así vemos cómo, bajo el principio del placer, existen vías y medios para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Y de ahí el texto más allá del principio del placer. Por aquí estoy entonces dejando de compartir pantalla. Un resumen de ese texto, que es bastante breve, y lo que va a decir en líneas generales es esto que acabo de traer. No sé si querés añadir algo más, Ana, a esto. No, algunas cosas estuve aclarando ahí en el chat, pero bueno, me preguntaban si el juego simbólico era el juego elaborativo o juego creativo, también se le puede llegar a decir, que es lo mismo. Y que obviamente que esto en el plano de lo simbólico lo puede procesar y lo puede representar de otro modo. Un poco el juego hace como la función que obviamente otros psicoanalistas, principalmente Averasturi, que la vamos a ver ahora, utilizó el juego de forma terapéutica también, ¿no? Basándose también en lo que ya había desarrollado Melanie Klein. Porque lo que permite el juego es un poco esa posibilidad de reelaborar de alguna manera la situación vivida, placentero o displacentera, no necesita ser displacentero solamente. Lo que pasa es que en el juego se veía cómo se reeditaba y se volvía hasta compulsiva esa repetición de algo displacentero. Pero el juego representa en los niños una posibilidad de justamente de poder reeditar eso vivenciado de otra manera. Un poco lo que significa para el adulto un proceso de análisis, en el juego también puede ser, o más bien un proceso de análisis no, sería más bien lo que en el proceso de análisis se usa, que es la asociación libre, en el juego se puede ver la misma elaboración, ¿no? Como esta búsqueda de unir diferentes significantes para ir encontrando un nuevo sentido a aquello vivenciado y darle como un nuevo orden. Siempre, bueno, obviamente desde el plano de lo simbólico, porque no es que en lo real había una modificación, no se cambia lo real, la realidad está, lo que se cambia es lo que esa realidad simboliza para nosotros. Entonces en el niño sucede eso. Y bueno, obviamente que este texto está dentro de un texto mucho más amplio que estaba puntualmente, no sé si esto lo llegaste a puntualizar, porque justo yo estaba mirando también lo que tenía en otros textos, estaba buscando a ver si tenía algo más para agregarles de otros autores del Forda, pero y me encontré con Levin, y dije, bueno, lo dejo acá a mano para mostrarle el libro, pero digo, este texto está dentro de este texto más amplio, que es Más allá del principio del placer, que se escribió en 1920, y que es un texto en donde empieza justamente a esto, a cuestionar que si el principio del placer era el principio que regía solamente el aparato psíquico y sobre el cual las pulsiones buscaban solamente satisfacerse, solamente el placer en esa satisfacción. Entonces descubre que no, bueno, en el juego del Forda se ve como algo displacentero se repite,
pero también lo vio en el sueño de situaciones traumáticas, en la repetición de conductas que son displacenteras para las personas, y cómo se sostenía en un mecanismo que se trata, digamos, de una compulsión a la repetición. Entonces, este mecanismo lo que busca es justamente en ese reeditar, en esa compulsión, tratar de poder lograr armar otra significación. Lo que sucede muchas veces en situaciones traumáticas, muy traumáticas, es que falla y por eso vuelve a aparecer. Entonces, también esto da pie a otros textos, como hay un texto que se llama, a ver si no me estoy diciéndolo mal, recordar, reelaborar, no, perdón, me está faltando algo, siempre me falta uno, tengo que hablarlo en análisis, porque me va a faltar uno, sí, me va a faltar una parte y me olvido siempre, tengo que trabajar porque me estoy olvidando el texto siempre, pero bueno, esto de repetir, ahí está, porque me estoy olvidando lo más importante, repetir, recordar y reelaborar, recordar, repetir, reelaborar, ahí está, siempre me olvido uno. Y en esto de que, bueno, uno en esa repetición reelabora esa situación, y lo que en ese recordar, muchas veces, digo esto para los adultos también, cuando uno hace un recuerdo, esos recuerdos encubridores, en realidad muchas veces cuando es algo traumático, no tiene un recuerdo, sino que lo vuelve a vivenciar. El niño cuando juega, no está recordando cuando la madre lo deja, está reviviéndola, o sea, nuevamente está reviviendo ese momento y está tratando de darle otro orden. Entonces esto sirve porque configura a su aparato psíquico la posibilidad justamente de tolerar las pérdidas, de tolerar la separación, de tolerar la frustración, de poder introducir ahí la posibilidad de símbolos que puedan dar lugar a otras adquisiciones, ¿no? Entonces hablamos de un juego de 1 año y medio más o menos, y justamente es un momento en el cual coincide, otros autores lo plantean, que coincide con el momento en donde empieza a aparecer, por ejemplo, Piaget, que dice que empieza a aparecer una función simbólica, o sea, la posibilidad del niño de poner en juego conductas mediante la utilización de símbolos y signos. Entonces vamos a ver que en el desarrollo también los diferentes autores van a ir encontrando algunas cuestiones en común, ¿sí? Se da en este momento, según Freud, y coincide con lo que dice Piaget también, ¿no? De que es el momento en donde empieza a tener mayor utilización de la función semiótico-simbólica. Entonces, puede tener los recursos. ¿Hay juego antes? Sí, hay juego antes, vamos a ver con Averasturi, pero también hay otros tipos de juegos, son juegos, hay otros autores que plantean que, bueno, son juegos más sensomotrices, más funcionales. Este sería el juego simbólico, el Holford. Y luego viene el juego de reglas, y el juego virtual vendría en el último lugar, ¿sí? Luego del juego de reglas. Lo que pasa es que en un momento social en el que estamos insertos en la tecnología, el juego virtual ha pasado por encima de todo desarrollo evolutivo y se ha impuesto más allá de quizás las características, digamos, del desarrollo cognitivo y el desarrollo también afectivo de cada sujeto. Bueno, continuamos así, porque yo me engancho y hablo mucho, así. Ah, está perfecto. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto a el objeto, cuando que usted hablaba sobre el autito que el nene lo tiraba al carretel y lo volvía a traer hacia él mismo, ¿no? Esto tendrá que ver con lo que ahora los pediatras recomiendan, que cuando los padres empiezan a trabajar en corta edad de los niños de 3 meses o 4 meses,
Le recomiendan, por ejemplo, dice, vos cuando te vayas, saludalo, le decís que te vas a ir por cierto tiempo, que vas a volver, como que le explican al bebé, que le explique, ¿no?, que se va a ir a trabajar. ¿Te parece que lo contesto yo? Sí, claro. A ver, tiene que ver en el sentido de explicar significa darle significantes, digamos, ¿no?, a esa situación. El lenguaje estructura, el lenguaje ordena, entonces, aun cuando sea un bebé, sea muy pequeño y todavía tal vez no esté comprendiendo la totalidad de lo que se le está diciendo, poder darle una rutina, darle una explicación, no hacer ese corte tan abrupto, permite organizarlo. Obviamente que eso no va a significar que ese bebé, cuando esté en edad de empezar a elaborar un juego, tal vez no elabore un juego parecido a este del Fordá, y también tramite la separación de su madre o del padre, o si ustedes recuerdan los hitos del desarrollo, verán que Sí, en diferentes momentos está la ansiedad por la separación. No es que, bueno, ya lo resolvió, pero sí, claro. lo que sí es importante es darle una significación a los actos, que si nosotros desaparecemos de la escena, Claro, lo que significa es que realmente desapareció. O sea, entonces sí, nosotros tenemos que darle un contexto, aun cuando no comprenda. En algún momento va a empezar a comprender. Pero lo que pasa es que muchas veces lo que sucede es que papás, al pensar que no comprende todavía las palabras porque no habla, porque no, el bebé no habla, eh, no, no le dicen nada. Entonces me ha pasado de escuchar, digamos, ejemplos de personas muy cercanas a mí, de decirme, no, yo me escapo y no. sí, Entonces, para el bebé eso es una pérdida. Y para el niño también, digo, el bebé hablo dentro de un año, ¿no? Pero más de un año también es una pérdida, pero lo que pasa es que en el bebé más chiquito, vamos a ver con el desarrollo cognitivo, hay momentos en los cuales todo lo que desaparece de su campo de percepción visual, se pierde, o sea, no lo puede retener, porque todavía quizás, o sea, hasta más o menos 8 meses, 9 meses, el año, la noción de objeto permanente, que esto es saber que el objeto, aunque yo no lo vea, no está todavía constituida. Y eso también hace que si yo no veo, no está, lo que siento es una pérdida de ese objeto, ¿no? Después vuelve a aparecer a las horas. Entonces, digo, hay que dejar algo que sostenga esto, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Por eso también decir, bueno, por ahí cuando se aleja, bueno, llamalo, esto de insistir o no, llamémosle a mamá, el lenguaje va permitiendo allanar ese espacio vacío que deja el que no está, el que desaparece. Entonces, y no se vivencie como realmente una desaparición Claro, yo real. le digo así. Sí, sí. En ese sentido, sí. Después Le en el digo, juego va a mamá, ir ahí viene elaborando mamá. todo esto, como pueda, con los recursos que tenga. Claro, Bien. sí, gracias. No, por favor. Muy bien. ¿Avanzamos? Un minutito, le contesto a Nahuel, que pregunta si Dale. podemos decir que hay un desplazamiento de la catexis. La catexis es la carga de energía libidinal que se deposita sobre un objeto. Desde la madre hacia el carretel, sí, digamos, hay un desplazamiento. Digamos, se retira, digamos, de la madre momentáneamente y se lo deposita en ese objeto y pasa a simbolizar a ese objeto. Sí, sí, está muy correcta tu apreciación. Perfecto. Bueno, lo segundo que vamos a ver y vamos a relacionar también con este texto es
el texto de Arminda Verasturi, que se da en el inicio, da un contexto de qué es lo que ella va a trabajar ahí. Es una conversación con el hijo, Marcelo Pichon Rivière, hijo también de Enrique Pichon Rivière, junto con Arminda Verasturi, quienes de alguna manera fueron referentes del psicoanálisis aquí en Argentina, y es de ahí que, como vamos a ver luego, traen y toman a Freud, toma ella a Freud para trabajar acerca del juego y elaborar algunas teorías, junto también con Melanie Klein, que también la va a tomar, pero va a sacar una conclusión, ¿no? Y una de las conclusiones que va a sacar, y una de las diferencias que va a traer acerca de lo que veníamos viendo de Freud, es el tiempo en el que aparece el primer juego. Y eso es lo que vamos a ver. Pero esta conversación y este libro surge a partir de, como les decía, de una conversación con su hijo para armar un programa televisivo sobre el significado del juego en cada edad, ¿no? Su hijo va, le consulta acerca de esta idea, de este proyecto, y surge esta conversación, ¿no? que el texto trae. Entonces, algunas de las preguntas que aparecen para elaborar este guión, vamos a decir, televisivo, son: ¿era normal un juego tal a los 4 años? ¿Respondía a su edad? ¿Qué regalarle a un niño a tal edad? Otra de las preguntas que surgen, ¿no? ¿El primer juego a qué edad aparece? Es una pregunta clave que va a responder y va a marcar una diferencia, tengan en cuenta eso, sobre lo que Freud dice, que, volvemos a recordar, estaba hablando de un niño de 1 año y medio, de 18 meses. En un niño normal a determinada edad siempre aparecía el mismo juego, a sacar como conclusión, que es el de las escondidas, que lo va a poner entre los 4 y los 5 meses. Esta conversación que tiene con su hijo lleva a la elaboración, como decía la profe, del libro El niño y sus juegos. Otra de las preguntas, ¿no? ¿Por qué aparece este juego y no otro? Niños en los que no aparecen y tienen ciertos trastornos. ¿Por qué no jugar determinado juego en el momento adecuado trae algunas perturbaciones? ¿Por qué puede ser índice de mal desarrollo que no aparezca determinado juego? Algunas de las preguntas que el libro va a trabajar y que en esta introducción, en este texto que nosotros tenemos en la cátedra, aparecen. Lo que va a hacer es también traer en este trabajo que realiza Arminda Verasturi como conclusión que algunos padres de chicos con problemas fueron motivados, también como descubrimiento, ¿no? Fueron motivados con la orientación del juego y luego desaparecían los síntomas. Interesante ese descubrimiento, ¿no? Como decía anteriormente, Arminda Verasturi va a retomar a Freud, y recordamos que Freud decía que un niño juega no solamente para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar las que le resultaron dolorosas o traumáticas. ¿Qué es lo que permite ver este trabajo de Arminda Verasturi? Bueno, que la relación que había entre maduración y desarrollo, que motivaban la aparición o desaparición de un juego, a una determinada edad. Esa es una de las cosas que va a descubrir. Ver la evolución de un niño al que se le generaba el contexto para jugar a un juego o al juego necesario según su edad. Esa es otra de las cosas. Luego de los 7 y 12 meses, lo que va a descubrir como un descubrimiento fundamental es que todo bebé pasaba entre los 7 y 12 meses un periodo en el que la genitalidad era muy importante y tenía sus formas de descarga adecuadas. Una de esas formas era el juego de meter y sacar cosas, introducir en agujeros objetos penetrantes, llenar contenidos con pequeños objetos, explorar agujeros. Ahora, según Freud, pensábamos
que todo el primer año del niño se centraba en los alimentos y en el placer de la zona oral. Chupar, morder, besar, lamer, explorar con la boca. Ahora, la experiencia le demostró, dada esta investigación de Arminda Verasturi, que eso era así hasta la aparición de los dientes, para luego tener nuevos intereses. Y ahora nos detenemos un minutito para ver cuáles eran entonces esos nuevos intereses. Y lo que va a desarrollar ahí, lo que va a nombrar es explorar el cuerpo, el propio y el ajeno, descubrir los genitales, la identificación proyectiva de los padres unidos, padre y madre, la actividad lúdica donde logra la unión simbólica de los sexos, y algo muy importante, el aprendizaje del movimiento y desplazamiento en el espacio. El cuerpo, es decir, moverse, ejercitar la fuerza, manipular objetos, como decíamos recién, y a veces con cierta violencia. También lo que va a nombrar el texto y de lo que va a hablar es de la condición de los Se juguetes. entrecorta el audio, David. A ver, ahí pasa así. Pasa que por momentos hay conexión inestable. Ahí volvió, Sí, ¿no? sí, por momentos ¿Ahora se sí? escucha entrecortado, pero por ahí vuelve otra vez. Si la conexión inestable luego se recompone. Ahí estamos, ¿no? Ahora se escucha bien. Perfecto. Ok. Entonces, les decía, repito un pedacito de lo anterior, va a sacar como conclusión, y también esta investigación va a arrojar como dato, el aprendizaje del movimiento y desplazamiento en el espacio, ¿no? La importancia del cuerpo. Luego Levin lo va a trabajar también cuando habla del juego electrónico y de qué excluye este tipo de juegos y la virtualidad y la tecnología, como decía la profe en este tiempo, en relación al cuerpo, ¿no? Del niño. No solamente a la imaginación, sino también al cuerpo, al movimiento, al jugar, ¿no? con el cuerpo. Y lo que va a decir es a la condición de los juguetes como instrumentos. Y va a dar algunas características muy importantes también, ¿no? Que arroja esta investigación y que está en el libro. El juguete posee muchas características de los objetos reales. Pero por su tamaño, su condición de juguete, porque el niño ejerce dominio sobre él, porque el adulto se lo da como algo propio y permitido, es el instrumento para el dominio de situaciones penosas, difíciles y traumáticas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, que se le crean en la relación con los objetos reales. ¿Se acuerdan que estábamos hablando, ¿no? El carretel como el instrumento, el juguete para elaborar una situación traumática que tenía que ver con la partida de la madre. Y luego ese juguete que arroja y le dice, vete a la guerra, que representaba también al padre, no porque lo extrañaba, como decíamos anteriormente, sino porque para que no lo moleste en su relación con su madre, ¿no? Es reemplazable, el juguete tiene esta característica fundamental, que es reemplazable y le permite repetir a voluntad situaciones placenteras o dolorosas, que no puede reproducir por sí solo en el mundo real. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Con un hermanito, con un amiguito, no puede repetir esas situaciones, lo mismo que le hace al juguete como un instrumento, por eso sirve para elaborar ese tipo de situaciones, ¿no? El niño al jugar saca miedos, angustias, problemas. Al jugar el niño desplaza al exterior sus miedos, sus angustias, sus problemas internos, dominándolo mediante ¿qué? Mediante la acción. Entonces, ¿cuáles son las cosas que logra con el juguete, con este instrumento? Va a decir Arminda Verasturi, ¿no? Hacer activo lo que sufrió pasivamente, cambiar un final, por ejemplo, que le fue penoso, cambiar el final, tiene la oportunidad de cambiar el final. Tolerar papeles que en la vida real le serían prohibidos desde dentro y desde afuera,
y también repetir situaciones penosas. Se ubica en el rol que quiere, puede jugar a ser quien quiere, el superhéroe, y con el juguete hace lo que quisiera hacer, que no puede hacer con los objetos de la vida real, ¿no? Y entonces Arminda Verasturi va a decir, aparece un juego, a diferencia de lo que dice Freud, mucho antes. El juego de las escondidas, el juego de la sabanita. Descubrir que, va a decir ella, descubrí que aparece antes de los 18 meses, entre los 4 y los 6 meses, con la sabanita, ¿no? Acá está, esto mismo, ¿no? Que Freud decía, acá está, no está, acá está, no está, y tiene este juego, que aparece mucho antes, fíjense, algunos motivos psicológicos profundos. Acá es donde trae, como decía la profe, a Melanie Klein, cuando habla de la etapa y la posición depresiva, es decir, que elabora la necesidad de desprenderse de la madre para pasar a la relación con el padre. Repito esto, ¿no? La etapa de la posición depresiva, no vamos a trabajar ahora a Melanie Klein, pero lo va a tomar Arminda Verasturi esto, que tiene que ver con esta necesidad de desprenderse de la madre para pasar a la relación con el padre. Y eso, esa triada, madre, padre y niño, o niña, es la triada futura de relaciones con el mundo, con el exterior. Este paso de una relación a la otra es lo que le abre al niño el camino a otros intereses del exterior, personas y objetos. Fíjense este gran logro cultural, ¿no? Estos cambios producen ansiedad y el juego permite entonces elaborarlos. Con la repetición puede elaborarla y llevarla a la conciencia. El psiquismo dispone de una capacidad, esto que hablábamos anteriormente, esta compulsión a la repetición de la situación penosa. Y es lo que le va a permitir elaborar esas situaciones, ¿no? Hay un ejemplo de esto, que el texto lo va a traer, es los celos por la llegada de un hermanito. ¿No? Acá tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? De elaborar una situación, que espero que no me pase, al menos por un tiempo bastante largo, como experiencia, digamos, personal. Muy bien, estamos ahora elaborando recién la llegada de la primera. Muy bien. Ahora, el niño va a poder hacer sus descargas agresivas y celosas, va a decir el texto, sin culpa y sin angustia. Fíjense qué interesante esto, lo que le permite hacer el juego y los objetos, el juguete. El niño rechaza a su hermano, fuerte esta declaración de Arminda, rechaza a su hermano, rechaza a su madre y a su padre, pero también los ama. También los ama. Esta ambivalencia que aparece ya en el niño, ¿no? Y los necesita y los quiere conservar. Los rechaza, pero también los ama, los necesita y los quiere conservar. Entonces los objetos cumplen la necesidad de descarga y elaboración sin hacer peligrar la relación. Vuelvo al ejemplo anterior del texto de Freud. Agarro un muñeco, lo tiro y le digo, andate a la guerra, ¿no? Es más, yo mismo no te necesito, le va a decir a la madre cuando tira el carretel. O al menos no lo va a decir, pero es lo que Freud infiere que el niño puede decir. No te necesito, yo mismo te echo, yo mismo te tiro, te largo, te lanzo para afuera. Y te traigo entonces de nuevo, ¿no? Y eso es lo que le va a producir placer. Fíjense algunas de las características que esta situación le permite hacer al niño. La sustitución del objeto originario, objeto, otra vez, ¿no? Persona, de su vínculo primario, cuya pérdida se teme y se lamenta. Lo sustituye. ¿Por qué? Por un objeto, por un juguete. La distribución de sentimientos en múltiples objetos y la elaboración de sentimientos por medio de pérdida y recuperación. Estas son las bases. Entonces va a sacar como conclusión Arminda Verasturi las bases de la actividad lúdica, las bases del juego.
el objeto va a cambiar, y esto lo vamos a ver, seguramente ustedes lo ven en algunos niños que tengan cercanos, va a cambiar de ser malo a bueno, por momentos va a ser malo, por momentos va a ser bueno, por momentos va a ser un aliado, por momentos va a ser un enemigo. Pero todo esto le está permitiendo elaborar, tramitar esas situaciones traumáticas. Entonces, como una conclusión de esta parte, este fragmento de este libro de Armenda Verasturi, va a decir que Freud proporcionó las bases para esta idea del juego como herramienta, como instrumento para elaborar situaciones penosas. Freud proporcionó las bases, Melanie Klein las desarrolló, y en este medio, en nuestro país, Arminda Verasturi modificó algo las técnicas de Melanie Klein y guió a otros. Por eso decíamos como una referente de este tema, y luego también otros autores van a trabajar sobre eso. Muy bien, hasta aquí entonces el texto de Arminda Verasturi, todo lo que puedo compartir. Ana, nuevamente te doy pie a que si yo me olvidé algo que seguramente pudo haber pasado o no se entendió y quieras traer algo más. No, me parece que está bastante claro. Ahora leo lo que Sheila está preguntando, pero les hago una pregunta, si ustedes entienden o han visto alguna vez qué es la posición depresiva o la posición esquizoparanoide que plantea Melanie Klein. Si han alguna vez leído algo, visto algo al respecto. Les hago una pregunta, digamos, hacia ustedes para ver si están teniendo el conocimiento o no, porque, bueno, por ahí uno da por entendido que lo han visto y no es así. A ver, sí, Iris. O no sé quién me iba a preguntar. Acá me apareció Iris y dije Iris, pero... No, sí. Aparte no, tendría que googlear el concepto, no, nunca escuché, es la primera vez que lo escucho. Bueno, en psicoinstitucional, Nahuel dice que lo han visto. Hay que ver si por ahí todos tienen psicoinstitucional cursada o no, no sé cómo viene. Claro, y no la cursé, por eso puede ser. Claro, bueno. Voy a buscar, hace unos años atrás nosotros dábamos Melanie Klein, pero bueno, obviamente en esto de ir como dejando los textos que por ahí apuntaban específicamente a tratar de entender el desarrollo y sin complicarlos demasiado, fuimos como acotando. Creo que por algún lado debo tener todavía la ficha de cátedra que en ese momento manejábamos para poder explicar el texto, para sumarles por si quieren leer, pero les explico un poco algunas diferencias con respecto al texto de Freud. Freud, como vimos recién, va a hablar de una sexualidad y un desarrollo libidinal que se va a desarrollar digamos, a lo largo de los primeros 5 años de vida, después viene ese periodo de latencia, después viene el desarrollo de la sexualidad adulta. Todo esto que se vivencia, que a la vez que se va dando el desarrollo libidinal, también se va conformando estas instancias psíquicas que son el yo ya viene, digamos, conformado, después el yo y después el super yo. Todo esto que pasa en esos 5 primeros años, Melanie Klein lo ubica en los primeros 6 meses y plantea que en el momento del nacimiento hay un yo que es rudimentario, no solo no es puro ello, como dice Freud, sino que ya hay un yo porque hay en el aparato psíquico del bebé la posibilidad de sentir ansiedad y de poner en juego mecanismos defensivos. Entonces, en función a eso, a esa idea que ella plantea, elabora 2 posiciones, ¿sí? Que las posiciones no tienen la misma característica que tienen las fases de Freud. Las fases de Freud tienen una idea evolutiva en la cual, si uno vuelve a una configuración, digamos, de una fase oral, o una fase anal, o una fase fálica, vuelve por una cuestión, digamos, podríamos decir patológica, entre comillas, porque no estaría
yendo el curso normal del desarrollo de la libido. Entonces vuelve cuando hay una fijación por algún motivo. La regresión para Freud es algo patológico. En cambio para Melanie Klein no, ella por eso habla de posiciones. Plantea que en función de las características del contexto, de cómo los sujetos digamos, interpretan esa característica, desarrolla su yo un tipo de ansiedad y un tipo de mecanismo defensivo. Entonces va a hablar de posición esquizoparanoide y posición depresiva. La de posición depresiva es una posición ambivalente, una posición que plantea que un mismo objeto puede hacernos sentir amor, pero también hostilidad o agresión. Entonces, por eso plantea que este juego te da en una posición depresiva, que sería la segunda. Ustedes seguramente lo van a ver en psicología institucional y se ve también cuando se ve psicología, dinámicas grupales, porque, no psicología dinámicas grupales, sino, perdón, me equivoqué, dije dinámicas grupales, porque la dinámica grupal, desde, por ejemplo, Bion, plantea, que es un autor psicoanalista, plantea que se pone en juego nuevamente esos mismos mecanismos tan arcaicos que se ponían en juego en el bebé, tanto de una posición esquizoparanoide como de la posición depresiva. La dinámica de grupo hace que se vuelvan a reeditar, por así decirlo, se vuelva a vivenciar, se vuelva digamos, a poner en juego un mecanismo similar, ya sea de una posición esquizoparanoide o una posición depresiva. Entonces, para Melanie Klein no es patológico volver a tener, digamos, a expresar mecanismos o ansiedades de estas posiciones, pero sí también entiende una cuestión evolutiva en cada uno. Y habla de núcleos, por ahí es también diferente porque ella habla de núcleos psicóticos y neuróticos en ese tipo de forma de vincular. Yo les voy a buscar este pequeño resumen que habíamos hecho en algún momento con la adjunta anterior, y que, bueno, yo participé en el armado, pero digamos que ella fue la que fue configurando y armando la ficha de cátedra en ese momento, y los voy a poner en el Classroom. Pero bueno, sí lo ven en institucional porque, bueno, obviamente en las instituciones, en las situaciones grupales, en las situaciones, digamos, que tienen que ver con la dinámica grupal, se ven este tipo de manifestaciones en los sujetos. Vuelve como a surgir en esa dinámica las mismas ansiedades, los mismos mecanismos defensivos que planteaba Melanie Klein. Entonces, para que se entienda más o menos de qué habla. Entonces, por eso ella habla ya de una triangulación, ella habla de un mecanismo, de un complejo de Edipo temprano, de un super yo temprano, todo lo que nosotros fuimos hablando y viendo que se daba en 5 años, 6 años, ella lo dice que está en los primeros 6 meses, por eso es una de las cosas más distintas que tiene con respecto a Freud. Y bueno, y obviamente Verasturi toma esto y elabora, digamos, también un abordaje terapéutico a partir del juego. La hora de juego diagnóstica, la hora de juego terapéutica es usada actualmente como un modo de poder abordar a los niños a la hora de trabajar, digamos, en el consultorio. Bueno, chicos, no nos queda mucho. ¿Querés, David, hacer como una breve presentación y después cualquier cosa lo desarrollamos con un poquito más de detalle la semana que viene? Así sí, Dale, de dale, Levin, perfecto. digamos, ¿no? Y ¿Cuánto para tenemos? terminar a las 9, para que no se Ah, queden tanto tiempo. perfecto, bien, No, lindo breve, desafío. así, de líneas generales. Sí, en líneas generales. No, está Lo perfecto. Está desarrollamos la perfecto. semana que viene, pero para que más o menos Sí, sepan de qué se trata. sí, tal cual, y que puedan abordar el tema de Levin, que bueno, hacia una infancia virtual, se lo pregunta, y esa va a ser, digamos, la hipótesis que trae el autor, hablando de algunos juegos electrónicos. Ahí está, ahí lo tiene la profe. Lo pueden adquirir, nos piden el link y les mandamos nuestro CBU. No, mentira, no, pero lo pueden encontrar el libro. Un autor
que tiene un gran recorrido en cuanto a estos temas, y una crítica bastante rotunda y contundente sobre los juegos electrónicos, los juegos virtuales. Y ahí es de donde lo va a trabajar. Se hace esta pregunta y él tiene una posición, tiene una postura al respecto, va a traer algunos juegos electrónicos históricos, como el Tamagotchi, ¿se acuerdan de ese, no? Era el llaverito que se le daba de comer y que pedía cositas. Yo me lo tendría que haber comprado y ahora me hubiese venido muy bien, lo recordaría muy bien ahora, que te pedía cositas y vos le tenías que ir dando. Pero bueno, no le presté atención en su época. Va a traer el ejemplo de ese juego japonés. Ahora como está el primer juego reversionado, que es el POU. ¿Cómo? Está reversionado, que es el POU, a través de las Mirá. aplicaciones. Tal cual. Aparecieron aparte tantas cosas ahora, mirá, en una aplicación. La reversión de algunos juegos. Bueno, ¿qué es lo que va a decir Levin en términos generales? Es que estos aparatos, y van a escuchar algunos términos ustedes del texto, o van a leer algunos términos del texto, donde se van a dar cuenta de por qué digo esta posición crítica, y el autor tiene una posición tomada al respecto. Estos aparatos artificiales, al interactuar, modifican el modo de jugar. Modifican el modo de jugar de los niños. Y en vez de asociar, lo que van a tener los niños es un pensamiento de conexión. Por supuesto, este texto viene a corresponderse con una época, fue escrito en un momento, hay distintos tipos de juego, y bueno, lo que habilita, me parece a mí, o lo que nos parece es que habilita el debate acerca no solamente de los juegos, porque lo que va a trabajar luego es el tema de los videojuegos, y qué es lo que implican, cuál es el recorrido que un niño hace al tener el videojuego, cómo se pone en juego la imaginación, dónde queda el cuerpo, la interacción con otros. Este recorrido, una de las cosas que va a decir Levin es, los videojuegos ya tienen todo un recorrido programado, no hay nada nuevo. No se puede inventar nada nuevo. Les decía, por supuesto, desde algunas teorías, de hecho, en comunicación se puede ver algunos autores que trabajan acerca de la potencialidad que tienen los videojuegos, juegos de estrategia y demás, y todos los demás juegos que aparecieron luego. Pero Levin se va a enfocar exclusivamente en algunos tipos de juegos, y cuál es el detrás de esto en relación a lo que excluye al niño en la potencialidad de imaginar, de crear un juguete. Por ejemplo, va a traer el ejemplo del caballo, y el ejemplo del caballo es un palo, más un niño, más la imaginación de ese niño, pueden crear un caballo. Y así, por ejemplo, con una caja que el niño se puede imaginar. Le pone todo su mundo, le pone toda su narrativa particular para crear, ¿no? Entonces, la crítica en el primer momento va a traer el ejemplo de un niño al que su padre lo ve, que se pasaba muchas horas frente a la TV y con los videojuegos. Entonces el padre, preocupado, decide regalarle un juguete, pero luego le regalan otro juguete, un juguete típico, algunos de ustedes se acordarán del trompo, ese juguete de madera con un hilo alrededor, pero luego le regalan un juguete más moderno, y el niño entonces le explica de la potencialidad que tiene y por qué al otro lo dejó tirado y no lo usa, ¿no? Entonces luego va a hablar de qué implica y hacia dónde apuntan estos juegos electrónicos, qué es lo que le quitan al niño, y qué es lo que buscan de alguna manera, o cuál es la lógica de estos videojuegos en este tiempo. Y bueno, y ahí podemos conversar, ¿no? La idea no es quedarnos solamente con esa postura, sino que está la posibilidad de abordar ese texto para poder ver cuál es la situación actual, qué es lo que vemos a nuestro alrededor, es así, no es así,
qué es lo que se vivencia, por ejemplo, con el uso de los celulares. La compañera nombraba el tema de las aplicaciones, qué pasa con la interacción con los otros, qué pasa con lo que el otro nos genera, otra vez esto el autor lo va a nombrar mucho, ¿no? El tema de poner el cuerpo. Todo eso nos va a traer el autor en este texto hablando de los juegos virtuales, de los juegos electrónicos, y de lo que se ve mucho en este tiempo sobre todo, ¿no?